Muy buenos días, muchísimas gracias a todos quienes ya se conectan a esta presentación del Fondo Monetario Internacional para la presentación del artículo 4. Como ustedes pueden ver en la agenda, pues vamos a tener las palabras de bienvenida, luego pues ya la presentación del artículo 4. Nos acompañan hoy el señor Metodi Hatzibaskov, representante residente regional del Fondo Monetario Internacional para Centroamérica, Panamá y República Dominicana. También nos va a acompañar el señor Emilio Fernández Corruguedo, él es jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional, y Gonzalo Salinas, economista principal en el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, y también Pedro Juarros, economista del Fondo Monetario Internacional. Luego vamos a tener algunas preguntas y comentarios. Ustedes podrán ver que pueden hacer sus preguntas directamente en el botón de preguntas y respuestas que les aparece en pantalla. Esto pues va a estar a cargo de Priscila González, coordinadora de asuntos corporativos de Fundesa. Y luego pues ya con eso pues estaríamos cerrando. Agradecemos como siempre a las diferentes empresas que participan en Fundesa y que aportan a que este tipo de esfuerzos se pueda realizar. Y bien, pues con esto creo que es importante dar un poco de contexto. Lo que hemos visto en los últimos meses y desde junio de este año que se presentó el artículo 4 para Guatemala. Como todos sabemos, el Fondo Monetario Internacional publicó su informe del artículo 4. Es uno de los informes internacionales más importantes sobre la economía del país, como un mensaje positivo y esperanzador sobre el futuro y los retos a lo que nos enfrentamos en materia de reducción de pobreza, mayor certeza jurídica, infraestructura y también reducción de la desnutrición crónica. El artículo 4 acertadamente reconoce la implementación de la Política Nacional de Competitividad, en que el gobierno, pues, de alguna forma está apuntando a mejorar el clima de negocios, a promover la inversión, también a la aprobación de ciertas leyes importantes que se han generado en el país, como la ley de insolvencias, la ventanilla única para la construcción, el marco jurídico de la ley de tasa de interés preferencial para la vivienda, fueron aspectos mencionados como positivos hacia la generación de nuevas oportunidades. Otros logros importantes que se reconocen en el informe es que el gobierno pues está apoyando la formalización del trabajo a tiempo parcial, que va a generar beneficios a millones de mujeres que tendrán acceso a un trabajo digno. También en materia de política económica se insta al gobierno a seguir impulsando los ejes de la iniciativa Guatemala no se detiene, enfocados precisamente en aumentar el capital humano, a mejorar la inversión en infraestructura, atraer más inversión y fortalecer la certeza jurídica. Que dicho sea de paso, hoy mismo se estará firmando el convenio interinstitucional para promover la digitalización con un claro enfoque basado en resultados y que podría ayudar también a garantizar que estos y otros esfuerzos pues se traduzcan plenamente en resultados sostenibles y concretos para todos los guatemaltecos. Gracias a los cuatro por hacer el tiempo para estar hoy con nosotros, a todos quienes se conectan a esta transmisión. Estoy seguro que será una mañana muy provechosa para todos. Te dejo en el uso de la palabra, Metodi, para que puedan iniciar la presentación. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenos días a todos y muchas gracias por esta invitación aquí. Es un gran placer estar aquí con ustedes y muchas gracias a Fundesa y a Juan Carlos por la organización de este evento. Sin muchos detalles, es un gran placer introducir al jefe de misión del Fondo Monetario Internacional para Guatemala, quien va a hacer la presentación de los principales hallazgos de la consulta del artículo 4. Emilio, por favor. Muchas gracias, Metodi, muchas gracias, Juan Carlos. Es un placer estar aquí presente con todos ustedes. Creo que este es un evento que hemos tenido ya durante varios años y es bueno seguir con la traducción, con la tradición. Perdón, les pido disculpas porque he llegado ayer de España después de varias semanas de vacaciones, entonces el jet lag a veces hace algunos estragos. Pero bueno, quiero decir que ante todo que el producto que vamos a presentar es una labor de equipo y parte de la misión pues está bien redactado en el informe. Pues yo soy el jefe de misión, pero también conectados con nosotros tenemos a Gonzalo Salinas, a Pedro Juarros, han visto a Metodi Hasti Vasco. También no están con nosotros Luis Ibáñez y también
Alex Ngoyen-Yong, que son economistas también parte del equipo de Guatemala, y todos ellos pues han hecho una labor encomiable pues para producir el reporte. Sin más, procedo a compartir mi pantalla y dar comienzo a la presentación. Muchas gracias. Lo que quisiéramos cubrir en esta mañana pues es un poco los mensajes principales del artículo 4 que se publicó a principios de junio de este año. La misión tuvo lugar entre finales de marzo y principios de abril del 2022, con lo cual mucho del análisis pues, es consistente pues, con la información que teníamos durante ese periodo de tiempo, ¿no? Como ha dicho Juan Carlos, pues ha habido bastantes noticias y desempeños nuevos que obviamente no vamos a cubrir en detalle en esta presentación, pero vamos a tocar algunos de ellos, ¿no? Los mensajes principales del artículo 4 pues eran sobre una recuperación bastante notable después del choque del COVID-19 de la economía guatemalteca. También hablábamos sobre las perspectivas económicas que esperábamos en abril y los riesgos. Las perspectivas económicas pues las veíamos bastante positivas, dado que la economía guatemalteca estaba en una buena posición tras haber afrontado el choque del COVID-19. Y también hablábamos de las recomendaciones de política, ¿no? Las recomendaciones a corto plazo, que eran pues, mantener la recuperación económica, mantener el apoyo ante los choques que estábamos viendo de los precios de los combustibles y de los alimentos, pues fomentar el apoyo a las personas más vulnerables y mantener el apoyo fiscal también en temas de infraestructura. A mediano plazo, pues intentar lidiar con algunas de las recomendaciones que ya hemos dicho en situaciones anteriores, pues que es incrementar el gasto social y los gastos de infraestructura mediante incrementos en el recaudo y un gasto público pues un poco más eficiente para poder pues generar el espacio fiscal para poder atacar pues, a los temas de pobreza y malnutrición que ha hecho referencia a Juan Carlos y también de infraestructura. También hablamos de las reformas pues en temas de gobernanza, en temas de marco jurídico, en temas de transparencia y en temas para sustentar el crecimiento económico de mediano plazo, al igual de algunas reformas del sistema financiero pues para hacerlo totalmente más resilientes. También la presentación va a tocar algunos de los temas analíticos que hicimos durante el artículo 4. En concreto vamos a tocar el tema de la competitividad de las exportaciones, hablar un poco de la inflación y también del impacto de las remesas. Y finalmente concluiremos y también un poco explicando el apoyo que quizá las personas pues igual no se dan mucha cuenta de todo el apoyo que el Fondo Monetario Internacional pues brinda a Guatemala fuera del artículo cuarto, y mucho de eso tiene que ver con la asistencia técnica que prestamos a las autoridades. Entonces comenzamos un poco con el primer mensaje que queríamos dar en el artículo 4, pues es que ha habido una recuperación muy robusta de la economía guatemalteca y conviene enfatizar que nuestras proyecciones o que hemos observado que la economía vuelve al nivel del PIB que teníamos esperado antes de la pandemia misma, ¿no? Es decir, es como si la economía guatemalteca no hubiera sufrido los choques del COVID y que estuviéramos ya en la senda que teníamos establecida pues un poco antes de la llegada del COVID, ¿no? Esto es un tema muy importante porque no todos los países del mundo están en la situación en la cual está Guatemala, ¿no? Entonces, esta lámina
pues explica un poco este tipo de observaciones. En la gráfica de la izquierda, lo que podemos ver es que si comparamos el nivel del PIB del 2019, que es el nivel que teníamos antes de la pandemia, vemos que todos los sectores principales de la economía, salvo el sector relacionado con el alojamiento, es decir, los hoteles y también los restaurantes, pues todos los sectores han recuperado no solo su nivel esperado, o sea, el nivel observado en el 2019, sino que lo exceden con creces, ¿no? Y estamos viendo en los datos más recientes, pues obviamente el sector de alojamiento y el sector de restaurantes pues también están continuando pues un poco ese catch-up, ¿no? En la gráfica del centro, lo que estamos enseñando es el nivel del PIB que estábamos proyectando en enero del 2020, antes de que ocurriera pues todo el tema de la pandemia, ¿no? En aquellos momentos pues sí veíamos un poco distante esa pandemia ahí en China, pero no estábamos viendo como que no sabíamos lo que se avecinaba, ¿no? Entonces la línea azul lo que demuestra ahí lo que plasma ahí son las proyecciones del PIB que teníamos en enero de 2020, y la línea roja pues es obviamente el desempeño que hemos observado de la economía guatemalteca pues hasta el primer trimestre de 2021, ¿no? Cuando publicamos el artículo 4 en junio teníamos datos solo hasta el último trimestre del 2021, y lo que hace esta gráfica es, pues obviamente, añadir un poco los datos observados para el último trimestre del 2022. Y lo que pueden ver es que obviamente el nivel, la línea roja está aproximadamente casi ya a finales del 2021 y principios del 2022, pues está ya a los niveles que vemos en la línea azul, ¿no? Y es por ende que decimos que la economía guatemalteca se ha recuperado completamente del choque de la pandemia. Y en la gráfica a la derecha, pues enfatizamos un poco este tema desde el punto de vista del mercado laboral, y vemos que el mercado laboral pues también se recupera del choque de la pandemia. Y esto es un tema bastante importante porque para la economía guatemalteca lo que no estamos observando son una situación de, como se dice en inglés, de scarring, de un impacto que pudiera estar de un impacto de la pandemia que pudiera estar impactando muy negativamente sobre el tejido económico por parte de la oferta, ¿no? Entonces no vemos que haya habido un impacto muy importante sobre el potencial del PIB sobre la economía guatemalteca, ¿no? Y este es un punto también bastante importante que resaltar. ¿Y a qué se debe pues, que la economía haya tenido una recuperación tan robusta, ¿no? En el artículo 4 pues, hacíamos énfasis pues, un poco en dos ejes principales, ¿no? El primero pues, son los apoyos prestados por la política económica, y resaltamos, como resaltamos en el artículo 4 del 2021, que la recuperación fue apoyada por las políticas fiscales, monetarias y financieras que fueron que se ejecutaron bastante rápidamente y muy efectivamente ya en el 2020, y continuaron durante el 2021 y el 2022, y han apoyado fundamentalmente a la economía guatemalteca, ¿no? Entonces, en la gráfica de la izquierda lo que podemos ver es la tasa de política monetaria y la tasa repo, y podemos observar como muy rápidamente a principios del 2020 pues, la Junta Monetaria pues, fue reduciendo la tasa de política monetaria, y esta se ha mantenido a niveles bastante bajos hasta los últimos meses, donde en las últimas reuniones de política monetaria pues se ha ido incrementando, ¿no? Pero muy gradualmente. Entonces, seguimos observando que la política monetaria continúa apoyando la recuperación económica. También se tomaron algunas medidas para también apoyar al sector financiero, no solo la tasa de interés, sino que también algunas políticas macroprudenciales, que lo que permitieron hacer es que el crédito al sector privado, pues aunque tuviera un pequeño descenso durante el 2020, fue muy tenue. Y lo que estamos observando es que una vez que se recupera la economía fuertemente en el 2021,
pues el crédito al sector privado pues se está desempeñando pues bastante positivamente y está apoyando la recuperación. Y finalmente, en la gráfica de la izquierda lo que podemos demostrar, lo que estamos enseñando aquí, pues es un poco los apoyos fiscales brindados en el 2020. En las barras, la parte azul demuestra un poco los alivios relacionados con la pandemia. Y el resto tenemos pues otras medidas de apoyo que se fueron brindando, ¿no? Entonces estas medidas fueron muy importantes durante el 2020. Una vez que la recuperación económica pues, se plasma, entonces la política fiscal se torna un poco dando menos apoyo, se genera bastante espacio fiscal, en parte porque no se necesitan tantos apoyos como en el 2020 y también porque los ingresos pues, fueron significativamente pues, mucho mejores de lo esperado. Y entonces pues, el déficit fiscal pues, baja significativamente en el 21 comparado con el 2020. En el 2022 esperábamos pues, un incremento en el déficit fiscal, en parte por el espacio fiscal creado en el 2021. Veíamos que se podía usar parte de ese espacio fiscal, parte de eso tiene que ver con la ampliación del presupuesto en temas de infraestructura que nosotros vemos muy positivamente, al igual de algunas de las medidas que el gobierno ha anunciado para intentar aliviar algunos de los impactos que estamos viendo por el alza de los precios de los alimentos y también de los combustibles, ¿no? Entonces vemos que el espacio fiscal que se ha creado en el 2021 pues se puede estar utilizando en el 2022 para poder apoyar esa recuperación económica que estamos observando para Guatemala, ¿no? También el buen desempeño de la economía guatemalteca pues, tiene un importante ingrediente por parte del sector externo. Y lo que vemos en la gráfica de la izquierda, pues todas las economías en Centroamérica pues, han tenido un buen desempeño en el 2021 y comienzo del 2022, en parte pues, apoyadas no solo por sus políticas de respuesta ante el COVID, pero también apoyadas por la resiliencia y la fortaleza de la economía estadounidense, ¿no? Y sobre todo pues la fortaleza del mercado laboral estadounidense, que ha conllevado a que las remesas, pues como demostramos en la gráfica del centro, pues se hayan incrementado sustancialmente durante el periodo más reciente, ¿no? A partir del 2020, ¿no? Vemos que quizá al principio del confinamiento en Estados Unidos, pues, y debido a la incertidumbre económica, pues las remesas bajaron en abril de 2020, pero estas se han recuperado muy rápidamente y en el caso de Guatemala, pues están en niveles pues récord, ¿no? Y finalmente, en la gráfica de la derecha, también el buen desempeño de la economía estadounidense y global pues ha alentado las exportaciones y las exportaciones pues han tenido un buen desempeño y han estado apoyando también a la economía de Guatemala y también de la región, ¿no? Cuando estábamos considerando el artículo 4 de Guatemala, más o menos durante marzo, abril y mayo, que es cuando estuvimos escribiendo el reporte, lo que estábamos observando era una inflación relativamente baja, ¿no? La inflación estaba contenida, sobre todo en comparativa con otros países que ya estaban empezando a tener indicios de una inflación mucho más elevada, pero estábamos viendo algunos incrementos importantes, sobre todo en los periodos más recientes, ¿no? Entonces, lo que vemos en la gráfica de la izquierda, pues cuando estábamos más o menos concluyendo el reporte del artículo 4, la inflación estaba alrededor del 3%, ¿no? En la franja, en la parte más baja de la franja de la meta de inflación del Banco de Guatemala. Y lo que hemos observado en los últimos meses pues, ha sido un incremento bastante significativo de la inflación, quizá un poco más fuerte de lo esperado. Y esto, como bien se ha referido el Banco de Guatemala,
pues tiene un índole bastante relacionado al precio de los combustibles y de los alimentos y tiene un carácter importante que viene importado, ¿no? Y hablaremos un poco de esto en una lámina posterior. Sin embargo, pese al incremento de la inflación, este incremento tan significativo de la inflación en los últimos meses, vemos que las metas de las expectativas de inflación, sobre todo a 2 años, se mantienen relativamente bien ancladas. Y también vemos que bueno, la inflación subyacente pues, también ha estado incrementándose en los últimos meses. Creo que el último punto observado es de 4.3. Se mantiene dentro de la banda o sea, de la meta de inflación del Banco de Guatemala. En la gráfica del centro, lo que explicábamos un poco son los componentes que han estado explicando ese incremento de la inflación en los últimos meses y han sido principalmente pues, impulsados por el incremento de los alimentos. Mucho de esto tiene que ver con el incremento del trigo, también del maíz, en parte por el conflicto que estamos viendo en Ucrania, por la guerra de Ucrania, y también porque algunos sitios del mundo pues, han tenido algunas cosechas un poco peores de lo esperados, ¿no? que han hecho que el precio de estos alimentos hayan subido. Y también, pues, dada la importancia tanto de Rusia como Ucrania para la producción de fertilizantes, hemos visto un incremento significativo en los precios de los fertilizantes, ¿no? Esto también, consistente con el incremento en el precio del petróleo, hace, pues, obviamente que el transporte de los alimentos pues, se encarezca, y hemos visto también un incremento en los transportes, ¿no? Otras partes de la inflación pues, están un poco más contenidas. Y finalmente, pues queríamos resaltar en la gráfica de la derecha, pues que la inflación en Guatemala, pues sí, ha estado subiendo los últimos meses, pero relativo a los pares de la región, pues la inflación en Guatemala se ha mantenido relativamente más contenida. Punto número 1 y punto número 2, pues la inflación había empezado a subir en otros países, pues a partir de mitad del 2021, un poco como habíamos visto subir la inflación en Estados Unidos y algunos países avanzados, ¿no? Otro de los mensajes que también estábamos plasmando en el artículo 4, pues como parte de esta recuperación robusta, es que la posición externa continúa robusta, ¿no? Y un componente muy importante de este buen desempeño por parte del sector externo, pues ha sido el impacto que han tenido las remesas, ¿no? Que han liderado pues, este superávit de cuenta corriente que estamos viendo en los últimos años por parte de Guatemala, que está por encima de sus niveles de largo plazo, y esto está apoyando a que se continúen acumulando reservas, y al mismo tiempo las remesas pues, han estado en gran parte financiando el déficit comercial observado en los últimos años, ¿no? Entonces, en la gráfica de la izquierda lo que podemos ver un poco son los componentes de la cuenta corriente y podemos ver pues, en la barra verde pues, el componente importante que están teniendo las remesas. Las exportaciones pues, se han recuperado en el 2021 comparado con el 2020, pero lo que podemos ver pues, es un incremento significativo de las importaciones en el último año que han llegado, que han un poco explicado ese deterioro en el déficit comercial en Guatemala, ¿no? En la gráfica del medio pues, podemos ver que esta llegada de remesas, esta llegada de estos dólares estadounidenses pues, ha permitido al Banco Central ir acumulando reservas y el nivel de reservas tanto en billones de dólares está a unos niveles pues, históricamente bastante altos, y en términos de meses de importaciones, pues aunque han decaído en los últimos meses, pues siguen estando en niveles bastante elevados, ¿no? Entonces la posición externa de Guatemala pues continúa siendo bastante robusta, ¿no? Otra observación que hemos visto en el caso de Guatemala, relativamente positiva, hemos visto pues, un incremento en
la inversión directa de capital y los flujos de portafolio se han ido incrementando en años recientes, en parte el año pasado por la venta de Tigo. Sin embargo, una cosa que hemos hecho énfasis en durante muchos años es que estos flujos pues, son relativamente bajos, sobre todo si los comparamos con el resto de los países de la región, en Centroamérica y también quizá con algunas de las economías de Latinoamérica, ¿no? Lo que llamamos el Latin American Five, pues estamos hablando de México, Brasil, Colombia, Chile y Perú, ¿no? Pues estos flujos continúan siendo relativamente bajos, ¿no? Entonces, uno de los énfasis que hacemos en términos de reformas, pues es intentar atraer este capital extranjero para poder invertir más en el país, ¿no? Entonces, políticas que permitan esto, pues lo vemos con muy buenos ojos, ¿no? Por ejemplo, las políticas que están un poco establecidas en el proyecto de Guatemala no se detiene que mencionó Juan Carlos al principio de la presentación. Las perspectivas macroeconómicas que teníamos durante el artículo 4, o sea, antes hemos estado hablando un poco de lo que estaba pasando en la economía, ahora estos son un poco las proyecciones. Y el mensaje principal era que veíamos unas perspectivas macroeconómicas muy sólidas y muy positivas. En abril estábamos proyectando que el nivel del PIB fuera congruente a lo que estábamos esperando anteriormente a la pandemia. Entonces, lo que tenemos en la gráfica de la izquierda son las proyecciones que estábamos haciendo en enero del 2020, esa es la línea azul, donde más o menos estábamos esperando una recuperación económica después un poco de la desaceleración que habíamos observado igual en el 2017 y 18, y creciendo más o menos al potencial de la economía, que es alrededor del 3,5%. En el artículo 4 del 2021, pues, que es la línea roja, pues obviamente estábamos esperando una recuperación de la economía guatemalteca, pero si ven un poco la diferencia entre la línea azul y la línea roja, no esperábamos hace un año pues una recuperación total, ¿no? de la economía, ¿no? Había como que esa diferencia en las dos líneas. Lo que estábamos proyectando en abril del 2022 pues es obviamente esa recuperación que hemos visto en el 2021 que ya casi llegaba que llega al nivel del PIB que proyectábamos en enero del 2020 y vemos que el nivel del PIB proyectado pues más o menos es similar al que estábamos proyectando antes de la pandemia, ¿no? Y un tema muy importante en este caso es que la tendencia de la línea azul y de la línea negra, pues más o menos son similares. Por ende, lo que estábamos proyectando es que la tasa de crecimiento potencial de la economía pues no estaba siendo afectada por la pandemia, ¿no? En otros países del mundo, y como se explica claramente en las perspectivas mundiales, ¿no? En el World Economic Outlook, pues se demuestran este tipo de gráficas donde muchos países pues han perdido potencial y también pues no llegan a tener esa recuperación del PIB como estamos viendo en el caso de Guatemala. Lo que estamos presentando un poco en la gráfica del centro es un poco esta observación, ¿no? Entonces, la línea azul lo que está haciendo un poco es la diferencia en el gráfico de la izquierda, la diferencia entre la línea azul y la línea negra. Eso es lo que estamos plasmando en la línea azul del gráfico del centro. Y hacemos ese mismo ejercicio para el resto de los países de la región de Centroamérica, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que para el caso de Guatemala, pues obviamente esta línea azul está prácticamente cerca del cero, es decir, que la economía guatemalteca pues, ha tenido un desempeño excelente y está volviendo a sus niveles prepandemia, pero lo que estamos observando es que en el resto de los países de la región no estamos observando pues, ese tipo de proyecciones, ¿no? Sigue habiendo pues, esta brecha, por así decirlo, entre las proyecciones antes de pandemia y post-pandemia. Entonces, esto es algo muy importante que cabe resaltar sobre el buen desempeño de la economía guatemalteca. Y finalmente, en abril de
2022, estábamos esperando pues una subida de la inflación durante 2022. Estábamos proyectando que la inflación terminaría el año alrededor del 4,8% y que gradualmente pues fuera retornando al 4% para el 2024 y mantenerse en esos niveles, ¿no? Obviamente los datos de la inflación han sido un poco mayores de lo esperado y pues obviamente estamos actualizando nuestras proyecciones que vamos a presentar para octubre del 2022 y esperamos pues obviamente que el nivel de la inflación pues supere el nivel alto de la banda, que exceda en el 5% para el 2022, ¿no? Y creo que esto es algo que el Banco de Guatemala pues ya ha mencionado también, ¿no? Pero tanto nosotros como el banco, pues creo que estamos haciendo una actualización de nuestras proyecciones y las presentaremos pues cuando las tengamos finalizadas, ¿no? Una parte muy importante del artículo 4 pues fue nuestra discusión de los riesgos. Y en abril no solo estábamos hablando de pues, el buen desempeño de la economía guatemalteca, pero también estábamos enfatizando bastante que veíamos unos riesgos bastante altos y estos riesgos estaban muy sesgados a la baja, ¿no? Y lo que estamos observando a día de hoy es que muchos de estos riesgos pues, se han materializado, ¿no? Y esto lo explica bastante bien el reporte que se publicó esta semana de las perspectivas de la economía mundial que se publicó esta semana. Y hemos visto que algunos de los riesgos se están profundizando, ¿no? Entonces, un poco lo que hacemos resumen en la parte de la izquierda, pues son algunos de los riesgos que estábamos viendo ya en abril, pues eran los riesgos relacionados al impacto que pudiera tener la escalada de sanciones y otras interrupciones debido a la guerra en Ucrania. Veíamos una probabilidad de que esto sucediera alta y un impacto medio, ¿no? Y estamos viendo, pues obviamente, que el conflicto se está extendiendo y que ha habido un incremento sustancial pues, en los precios tanto de los alimentos como de los combustibles, ¿no? También estábamos viendo un aumento de la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía, en parte por la guerra en Ucrania, pero también por otros factores, ¿no? Y estamos viendo pues, que este riesgo también se está materializando, ¿no? Y está obviamente pues, también teniendo impactos para la economía de Guatemala. También estábamos viendo riesgos asociados a las tensiones y geopolíticas y desglobalización, el desanclaje de las expectativas de inflación en países avanzados. Estamos viendo unas inflaciones más altas y más sostenidas en países avanzados como Estados Unidos, Europa, etcétera. También, obviamente, brotes de variantes letales y altamente contagiosas del COVID-19 seguían siendo un riesgo medio para la economía mundial. Una bruta desaceleración del crecimiento en China, quizá no teniendo un impacto tan importante en Guatemala, pero estamos viendo, pues obviamente, estamos observando que este riesgo se está materializando. Y también seguimos observando pues, los riesgos de ciberataques, ¿no? Dentro de los riesgos que estábamos viendo para la economía guatemalteca, pues un posible descontento social e inestabilidad política, en parte por el alza del precio de los alimentos y de la energía. En nuestra experiencia en otros países, pues a veces es que estos descontentos pueden suceder cuando los precios de los alimentos y la energía son altos, ¿no? También una mayor frecuencia y severidad de los desastres naturales. Estamos viendo parte de estos riesgos, pues obviamente ha habido unas lluvias muy importantes en Guatemala en los últimos meses que han afectado a la infraestructura. Este riesgo no estamos viendo tan importante para Guatemala, que sean unos ingresos fiscales menores. De hecho, los ingresos fiscales nos están sorprendiendo al alta. Y también, pues quizá los niveles de inversión pública, pues estamos un poco pendientes de cómo se va a estar desempeñando este año, ¿no? Y finalmente, pues un deterioro de la calidad de cartera de crédito
en parte por la desaceleración pues, de la economía mundial con efectos potenciales a la economía de Guatemala, ¿no? Entonces esto lo veíamos como un riesgo de probabilidad media, pero con un impacto bajo debido a la solvencia y la sostenibilidad y la fortaleza del sistema bancario en Guatemala. Entonces, un poco las gráficas tanto del centro como de la derecha pues están un poco sustentando estos argumentos de que muchos de estos riesgos pues se están materializando y están teniendo ya impactos sobre la economía mundial y la economía guatemalteca. Otros de los riesgos también a enfatizar pues son que las condiciones crediticias se están tornando mucho más restrictivas de lo que estábamos esperando en abril, en parte porque las políticas monetarias se han tornado mucho más restrictivas, sobre todo en los países avanzados y también en algunos países emergentes, ¿no? Y esto lo vemos pues un poco en la gráfica de la izquierda, el rendimiento del bono de 10 años en Estados Unidos, Alemania y también en América Latina, pues se ha incrementado significativamente en los últimos meses. Esto ha tenido consecuencias en los mercados internacionales que han estado decreciendo durante este año. Y finalmente, pues también estamos viendo, estamos viendo que ha habido un deterioro en las expectativas económicas globales. Lo que presentamos aquí a la derecha pues es el índice PMI, donde un nivel por encima del 50 pues es consistente con expansión, y estamos viendo que para el G7 pues estos niveles están por debajo del 50%, y entonces se empieza a hablar un poco más de de la posibilidad de recesiones, ¿no? A nivel de algunas de las economías avanzadas. En cuanto a las recomendaciones de política, hacemos una distinción clara entre las prioridades de política a corto plazo y un poco más de mediano plazo, ¿no? A corto plazo, nuestra recomendación principal era el retiro gradual de los estímulos de las políticas, estos liderados por la política monetaria, mientras que la política fiscal se podría utilizar para navegar un poco los riesgos también de corto plazo que hemos mencionado, ¿no? Entonces, nosotros sugeríamos que era importante calibrar la política monetaria de una forma que fuera consistente con una estabilidad de precios y para mantener las expectativas de inflación pues bien ancladas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en la gráfica de la izquierda es que las expectativas de la inflación pues se mantienen más o menos estables. La tasa de política monetaria pues se está incrementando. Entonces, un poco la definición de una tasa de interés real, pues vemos que esta es negativa para el caso de Guatemala, con lo cual seguimos viendo un acomodo de política monetaria, pero este acomodo pues se está yendo retirando pues gradualmente para intentar mantener las expectativas de inflación bien ancladas, ¿no? Y el Banco de Guatemala está bien posicionado pues para mantener estas expectativas de inflación bien ancladas, ¿no? Y lo estamos viendo con la respuesta político monetaria. En cuanto al apoyo fiscal, pues estamos viendo que hay un apoyo fiscal temporal a los grupos de población más vulnerables para intentar mitigar el impacto de los precios de los bienes básicos, ¿no? Entonces, esta gráfica pues un poco demuestra los apoyos que se están prestando para intentar lidiar con estos incrementos, ¿no? Que son apoyos a los consumidores, o sea, las medidas son los apoyos a los consumidores en cuanto al gas propano, en cuanto también a los combustibles. También había una ampliación del presupuesto para apoyar a la infraestructura. También tenemos pequeños apoyos de la tarifa eléctrica y también para los agricultores para intentar lidiar con la subida de los precios, sobre todo los precios de los fertilizantes, ¿no? Y estos apoyos fiscales resultan en un impulso fiscal en el 2022 que desde nuestro punto de vista vemos como apropiado
dado que en el 2021 se generó pues, espacio fiscal, ¿no? En cuanto a las prioridades de política de mediano plazo, como hemos mencionado en años anteriores, son importantes unos mayores gastos sociales y de inversión pública, y lo que vemos pues, en la gráfica de la izquierda es que las transferencias sociales en Guatemala históricamente son relativamente bajas cuando lo comparamos con sus pares en la región. Lo que también vemos en la gráfica del centro es que los niveles de inversión pública han sido relativamente bajos en los últimos años, y lo que ha hecho esto pues han contribuido a la caída del capital como porcentaje del PIB, ¿no? Entonces vemos en la línea azul que el acervo del capital como porcentaje del PIB pues ha tenido una tendencia decayente, y esto es algo que no hemos necesariamente observado en otros países de la región, ¿no? Finalmente, en la gráfica de la derecha, lo que hicimos un poco de trabajo analítico para demostrar que incremento en la inversión pública pues tiende a apoyar no solo a la inversión privada, sino que a nivel del PIB, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí son unas estimaciones que hemos hecho econométricas, y también usando modelos de equilibrio general para demostrar que un incremento en la inversión pública de alrededor del 1% pues tiene un impacto sostenido sobre el nivel de la inversión privada y también sobre el nivel del PIB, ¿no? Entonces, nosotros alentamos obviamente a las autoridades pues, a hacer esos esfuerzos para intentar incrementar pues, la inversión pública, ¿no? Y mejorar la infraestructura. Quisiera pasar un poco a hablar a nuestro enfoque analítico, y le paso la palabra a Methodi y después a Gonzalo para que hablen de algunos de los temas analíticos que hemos cubierto en el artículo 4. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Como cada año, una parte importante de nuestra consulta del artículo 4 es el enfoque analítico, donde tratamos de cubrir algunos temas analíticos de importancia y relevancia para el país. Uno de los temas que hemos tratado este año es la inflación, y más específicamente el impacto de la inflación a través de los quintiles de ingresos diferentes dentro de la población. Entonces, ¿en qué se trata ese trabajo analítico? Mucho de lo que hemos explicado anteriormente se refiere a la inflación, a la dinámica de la inflación general o la inflación subyacente. Lo que queríamos hacer aquí es mirar un poco cómo este fenómeno afecta a los quintiles de la población de ingresos diferentes. Entonces, comenzando aquí con la gráfica a la izquierda, lo que mostramos aquí es una aproximación de la inflación por cada quintil de la población. ¿Cómo lo hacemos? En realidad, hay un grupo bastante limitado de países a nivel mundial que produce y publica y divulga los datos de inflación para quintiles o para partes diferentes de la población según sus ingresos. Uno de esos países es la República Dominicana, y aquí estamos usando la metodología de la República Dominicana para hacer una aproximación de la inflación que enfrenta cada quintil de la población guatemalteca. Entonces, lo que vemos aquí es que con la línea roja se muestra la inflación que enfrenta el quintil con menos ingresos en Guatemala, aunque con la línea azul se muestra la inflación inflación para el quintil con más ingresos en Guatemala. Y en esta gráfica a la izquierda, lo que se puede ver es que hay 3 fases después del inicio de la pandemia. En la primera fase, se ve que la línea roja, entonces la inflación para el quintil con menos ingresos, es mucho más elevada que la inflación para el quintil más rico. Eso dura hasta el segundo trimestre
del año pasado, de 2021, cuando con la recuperación económica lo que se observa es que hubo un cambio en el sentido que la inflación para el quintil más rico aumentó bastante, aunque la inflación para el quintil más pobre se estaba moderando. Entonces, esa segunda fase duró hasta finales del año pasado, hasta finales de 2021, y desde entonces, con el nuevo choque inflacionario externo, lo que vemos es que de nuevo esta diferencia entre el quintil con menos ingresos y el quintil con más ingresos se está aumentando. Entonces, ¿dónde vemos los factores más importantes? En la gráfica al centro, lo que vemos aquí es el diferencial entre las dos tasas de inflación para el quintil con menos ingresos y más ingresos. Entonces, un aumento en la línea naranja muestra que la inflación para los más pobres es relativamente más alta. Lo que vemos aquí es que en realidad dos factores, los precios de alimentos y los precios del transporte, explican la mayoría de la dinámica de ese diferencial de inflación entre los dos quintiles. Lo que es también interesante aquí es ver que los precios de los alimentos que se demuestran con las varas verdes han aumentado bastante en los últimos meses. Y eso ha aumentado también el diferencial como se demuestra con la línea naranja en los últimos meses. Eso a pesar de que los precios de transporte también aumentaron. Bueno, la cosa es que los alimentos se usan relativamente, tienen un peso relativamente más importante en el quintil con menos ingresos y el transporte tiene un peso relativamente más importante en el quintil más rico. El efecto neto es que ese diferencial ha aumentado en estos últimos meses. Y tercer punto relacionado con eso, como mencionamos, son dos factores, alimentos y transporte o combustibles, que explican la gran parte de la inflación, de la diferencia de inflación entre los quintiles, pero también lo que vemos es que esos son si vemos los factores que explican el nivel general de inflación, normalmente en Guatemala, en la historia, los factores domésticos parecen que han explicado una gran parte de la inflación. Pero en los últimos meses y en los últimos periodos analizados aquí, esos son datos trimestrales, lo que vemos es que las varas amarillas han aumentado bastante. Entonces, los factores externos ganan importancia en su poder de explicar la dinámica de inflación en los periodos más recientes, y eso es consistente con lo que vemos con la importancia de los combustibles y de los alimentos en la dinámica de la inflación. Ahora yo doy la palabra a Gonzalo, que va a enfocarse en dos temas analíticos más. Gracias. Muchísimas gracias, Metodi, y muy buenos días a todos en Guatemala. Voy a hablar brevemente sobre uno de los trabajos analíticos que hemos hecho en este artículo 4, que es sobre la promoción de las exportaciones. Esto motivado en gran parte porque la performance de las exportaciones en los últimos años en Guatemala no ha sido muy buena, no ha sido muy positiva. Podemos ver en el gráfico de la izquierda que el desempeño de las exportaciones ha tenido una tendencia decreciente desde el 2000. Y aquí estamos viendo las exportaciones como porcentaje del PIB. Y también es cierto que cuando calculamos las exportaciones por habitante de Guatemala, están muy por debajo de la de países comparativos interesantes como son República Dominicana o Costa Rica, en general el promedio de la región de Centroamérica y México,
y también mucho menor que el Asia Oriental emergente. Entonces, ante esa situación hicimos un poco un análisis para ver cuál puede ser la razón por la cual las exportaciones no están muy desarrolladas en Guatemala, a pesar de tener la ventaja de estar cerca del gran mercado norteamericano, especialmente el mercado de Estados Unidos. Y analizamos un poco la literatura, algunos estudios que hemos hecho aquí en el FMI, viendo cuáles son los principales factores que promueven las exportaciones. Y en el gráfico de la derecha pueden ver algunos de ellos, y para los cuales comparamos a Guatemala con Costa Rica y el Asia Oriental emergente. Y como podemos ver, sobre todo los 4 primeros factores que suelen ser los más importantes, más significativos empíricamente en la literatura, vemos que Guatemala, en azul más oscuro, está rezagado. En educación, este es un índice de número de años ajustado por aprendizaje. En gobernanza, este es un índice del Banco Mundial. En infraestructura, este también es un índice del Banco Mundial. Guatemala está debajo de Costa Rica de Asia Oriental emergente. En lo que es apertura arancelaria, Guatemala tiene una mayor apertura arancelaria que la del Asia Oriental emergente, un poco mayor, pero sí definitivamente es un punto de apertura comercial en el que Guatemala ha avanzado bastante y además tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Pero los 3 factores son claramente factores en los que se puede mejorar. Ahora, dentro de lo que es infraestructura, vimos en particular en el 5º grupo de indicadores de logística, que Guatemala, de nuevo, tiene un índice menor que el de los comparadores. Lo que es también el control de homicidios, una relativa alta tasa de homicidios en Guatemala, mayor que en Costa Rica o que en el Asia Oriental emergente, por lo que Guatemala está con un índice inferior en ese caso. Y lo otro es un salario competitivo, y a eso lo que estamos midiendo es el salario mínimo dividido por el PIB per cápita, que nos da una idea de qué tan en línea está el salario mínimo con la productividad de un país. Entonces, cuando hacemos esa comparación, Guatemala tiene un salario menos competitivo que el de Costa Rica y el del Asia Oriental. Aquí lo que vemos con buenos ojos es que el gobierno está tomando bastantes acciones para tratar de fortalecer estos factores, y lo que podemos agregar es que nuestro análisis estadístico dice que si, por ejemplo, por poner un ejemplo, Guatemala fortalece su gobernanza a nivel de países del Caribe, mejora su educación a nivel de Costa Rica, mejora su infraestructura a nivel de los países emergentes del Asia, pues podría aumentar 7 veces sus exportaciones per cápita, llevándolas al nivel que tiene actualmente Costa Rica y países del Asia emergente. Eso implicaría, de nuevo en base a análisis estadístico, que ese aumento en exportaciones vendría con un incremento del PIB per cápita que sería 3 veces mayor al actual, y estaría más cercano al PIB per cápita, digamos, Costa Rica, Malasia, ¿no? Así es que con algunos objetivos realistas se puede conseguir bastante progreso en exportaciones y en general desarrollo económico, Producto Interno Bruto de Guatemala. Si podríamos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Y otro trabajo analítico que hemos hecho es el análisis de cuál es el impacto de las remesas. Y para esto hemos utilizado lo que son llamados los VARs, bueno, pero esto ya es un detalle técnico, para analizar cuál es el impacto de aumentos en las remesas sobre 3 indicadores muy importantes. Uno, el tipo de cambio real, que lo pueden ver arriba a la derecha, otro sobre las exportaciones, que lo pueden ver abajo a la izquierda, y sobre las importaciones abajo a la derecha. La línea del centro es
el estimado de punto, por decirlo así, es decir, cuánto estima la regresión, que es lo que es el impacto, mientras que la banda de 2 líneas punteadas rojas da un poco el rango estadístico, ¿no? Entonces, el caso digamos, de la relación entre tipo de cambio real y remesas, vemos que el rango estadístico no está completamente en terreno positivo. Eso quiere decir que el tipo de cambio, un choque en las remesas, si bien estadísticamente lo más probable es que sí tenga un impacto sobre el tipo de cambio real, lo incremente, no podemos asegurarlo con un 95% de confianza. Pero en general vemos que al ver el impacto de remesas sobre estos otros 3 indicadores, vemos que el choque sobre el tipo de cambio real no es tan significativo. Es verdad que en Guatemala hay alguna intervención sobre el tipo de cambio, hay acumulación de reservas. Vemos que también el impacto sobre exportaciones no es tan significativo, no podemos rechazar con 95% de confianza que sea distinto de cero, pero sí el impacto sobre importaciones en el corto plazo es significativo. Ahora, el hecho de que la respuesta de las exportaciones a las remesas no sea tan significativo, no necesariamente está peleado con la teoría. La teoría también es un poco ambigua respecto a cuál es el impacto de tener mayores remesas sobre las exportaciones. Y es que las remesas pueden favorecer la inversión en capital humano, inversión en activos productivos, al suavizar, digamos, también los ciclos macroeconómicos, también fortalece a la economía. Es decir, no, en teoría no es claro que mayores remesas afecten negativamente a las exportaciones. Y de hecho, en este gráfico vemos que las exportaciones aumentan. Aunque de nuevo no podemos decirlo con 95% de confianza. Es verdad también que ante un choque de remesas tiende a haber variación de reservas, así es que también eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de comprender el impacto de los choques de remesas sobre estas 3 variables que hemos analizado. Eso sería todo. Gracias. No, gracias, Gonzalo. Yo solo quería añadir un poco a lo que se ha presentado en parte del tema analítico, pues un poco resaltar lo que ha enseñado Methodi, que en las observaciones más recientes pues estamos viendo que los factores externos están contribuyendo mucho al alza de la inflación. Esto es consistente, creo que, con algunas de las observaciones del Banco de Guatemala recientemente, ¿no? Hablando de la parte de la inflación importada, ¿no? Entonces, este análisis es algo que estamos actualizando para el segundo trimestre y todo esto, pero sospechamos que podremos ver pues un incremento también de la parte de las importaciones. El segundo trabajo analítico pues demuestra o intenta cuantificar un poco pues todas estas recomendaciones que hemos estado haciendo durante varios años sobre la gobernanza, sobre la infraestructura, la educación, etcétera, etcétera, pues es una forma de cuantificar el impacto sobre las exportaciones y sobre el PIB, ¿no? Entonces son tamaños bastante significativos y por ende pues seguimos haciendo año tras año pues énfasis en estos temas, ¿no? Y finalmente, otra cosa de resaltar del trabajo analítico es un poco que las respuestas de las remesas, pues lo que van a tender a hacer es incrementar un poco el déficit de la cuenta comercial, es decir, las exportaciones menos importaciones, pero como el impacto sobre las exportaciones e importaciones es menor que el incremento de las remesas, lo que esto va a tender a hacer y que estamos observando es que es un incremento de las remesas tienden a mejorar la cuenta corriente, o sea, la cuenta corriente, no la balanza comercial, sino que la cuenta corriente. Finalmente, a forma de conclusiones, pues los mensajes principales era
pues la notable recuperación en el 2021, mucho mejor de lo que esperábamos en el artículo 4 del 2021, retornando al nivel del PIB a su nivel esperado, ¿no? Y ahí, pues tanto el sector externo como los apoyos de políticas pues, fueron fundamentales en este gran desempeño de la economía, ¿no? Proyectábamos que la recuperación económica continuase, pero enfatizábamos bastante los riesgos ya en abril, ¿no? Con riesgos muy sesgados a la baja y estamos observando que estos ya se están materializando y están afectando la economía mundial. Vemos, sin embargo, que obviamente Guatemala está muy bien posicionado para lidiar con estos riesgos. Obviamente va a seguir pudiera tener algún impacto, pero la economía está fundamentalmente bien posicionada para lidiar con estos riesgos, ¿no? Los desafíos de política que vemos que se enfrenta Guatemala pues incluyen pues, navegar estos riesgos a la vez que se retiran gradualmente los estímulos, velar para que no empeore la pobreza y la desigualdad, intentando impulsar los programas de protección social, la movilización de ingresos y apoyar también la infraestructura, las reformas para mejorar el clima de inversión en el centro de la agenda del gobierno para retener talento y que no haya tanta migración y capitalizar el bono demográfico son importantes y desde ese punto de vista pues vemos con buenos ojos varias de las medidas que está tomando el gobierno y también el programa de Guatemala no se detiene, pues es importante, ¿no? Y finalmente pues promover la resiliencia de la resiliencia de los desastres naturales y también la resiliencia del sector financiero, ¿no? Finalmente, quería tomar un minuto más solo para explicarles un poco el tipo de asistencia técnica que está realizando el FMI para apoyar a las autoridades de Guatemala, ¿no? Nosotros tenemos un extenso programa de asistencia técnica y esto lo cubrimos con bastante detalle en uno de los apéndices del reporte, ¿no? Y estos programas de asistencia técnica pues está enfocado en las prioridades que hemos identificado en artículos 4 anteriores, ¿no? Pues un poco intentar apoyar a un incremento de los ingresos tributarios y también las mejoras de las aduanas y se está haciendo bastante asistencia técnica apoyando al Ministerio de Finanzas, a Minfin y al SAT. También estamos haciendo asistencia técnica para mejorar el marco fiscal, apoyar la transparencia y también la eficacia del gasto, apoyando a Minfin. También hemos hecho también bastantes asistencias técnicas para mejoras de los marcos de política monetaria y macroprudencial para el Banco de Guatemala, mejoras a la supervisión y regulación financiera, estas han sido con el SIP, y también mejoras estadísticas del sector, tanto para el sector real y del sector público, con asistencias dadas al INE y también al Ministerio, al MinFin. En total contabilizamos 34 asistencias técnicas entre el 2020 y 2022 y tenemos planes para 20 asistencias técnicas adicionales en el 2022-2023. Quiero también enfatizar que existe un grupo de coordinación entre las autoridades, los proveedores de asistencia técnicas y el equipo del FMI para intentar hacer más efectiva esta asistencia técnica y que no se quede solo en un mero ejercicio, sino que también se pueda pues ejecutar y así tener todos los resultados que queremos, ¿no? Todos, ¿no? Y con esto pues les doy las gracias por su atención. Muchísimas gracias, Emilio, gracias a Gonzalo, a Método y a Pedro por esta excelente información. Sin duda nos trae muchos retos y desafíos como país también, ¿verdad? Aparte de las buenas noticias. Y bueno, en este momento, como está en agenda, y tal vez solamente comentar que tenemos más de 125 personas conectadas, lo cual es muy positivo. También comentarles que estamos en formato seminario, así que las preguntas las pueden hacer a través del botón de preguntas. No vamos a abrir micrófonos porque no está habilitada la función, pero ya nos llegaron algunas preguntas, así que vamos en este momento